Bueno, le damos la bienvenida a esta jornada ganadera virtual organizada por Conecar. Eh, Les cuento un poco, para los que no conocen, Conecar tiene sus dos unidades productivas, la parte de nutrición animal y de ganadería, como veían en los videos. Nutrición animal llegando a todo el país con todos los programas nutricionales para las diferentes demandas productivas que hoy tenemos en Argentina, y la parte de ganadería a través del feedlot, que es un feedlot de hotelería ubicado en la localidad de Carcarañá. Nosotros, a su vez, tenemos a CONECYT, que es el Centro de Investigación y Desarrollo, a través del cual probamos y validamos todas las herramientas y tecnologías que vamos encontrando y vamos vinculándonos con diferentes empresas, y las desarrollamos y las validamos en nuestro propio centro de investigación. Una de las particularidades de Conecar es que trabaja mucho en el extensionismo, mucho en llevar a las diferentes regiones del país todo este conocimiento y toda esta tecnología, y siempre se hizo de manera presencial. Hoy, como ya después de tanto tiempo nos tiene acostumbrado a esta cuarentena, optamos por la modalidad virtual, que nos permitió llegar a un montón de lados, que la verdad que en otras circunstancias era más difícil, y hoy nos encontramos haciendo una charla para el NOA desde Carcarañá y con técnicos de Uruguay. La verdad que eso, dentro de la circunstancia que vivimos, la verdad que es interesante y es algo que hay que aprovecharlo. Bueno, esta jornada es organizada por Conecar y por el Ateneo de la Sociedad Rural de Salta, a quien agradecemos todo el apoyo, a la sociedad, al Ateneo, y contamos también con el auspicio de Oltech, que la verdad que todos los equipos de cada una de las empresas y de las instituciones estuvimos trabajando, que lleva un trabajo de equipo muy duro por detrás, hacer este tipo de jornada. Tenemos gente de todo el país, y hay algunos colegas y profesionales de Uruguay, obviamente ahí acompañando al disertante, Brasil también, de Bolivia. La verdad que es más que interesante la participación que hay. Eh, Ahí vamos a ver si se puede conectar el presidente. Ahí está, le voy a solicitar a Alex, que es el presidente de la Cámara, del Ateneo, perdón. Alex, no sé si me escuchás y te puedes activar. Hola, ¿se Ahí escucha? está, Buenísimo. ahí, bárbaro. Ahí, si querés, ahí está con el video y todo. Bien, buenísimo. Hola, buenas tardes a todos y bueno, espero que les sirva esta charla. Gracias a Conectar por confiar en el Ateneo para ayudarlos en la organización. Así que bueno, espero que disfruten a la charla. Buenas Bueno, tardes. Alex, muchas gracias, y Gracias a ustedes. esperemos que salga bien. Ahí estamos Sí, con la conexión en Uruguay. Estuvimos probando hoy con Gabriel y Matías, que es otro colega que los acompaña, así que esperemos que salga bien. Agradecerle también que estuvo ahí en los inicios y todo a Sofía Padilla, que nos ayudó a organizar hicimos un poco los nexos y las conexiones. La verdad que le hago llegar el saludo y el agradecimiento, que la verdad que se trabajó muy bien. Bueno, como le decía, ya esta es la sexta jornada ganadera que organizamos desde Conecar, que vamos tocando diferentes temáticas, y la verdad que nosotros con nuestro equipo que está desarrollando todo el NOA, con Eduardo y Carlos Gallé, siempre surgen demandas y necesidades por parte de los productores, de los asesores. Entonces, un tema de importancia que creo que es rutinario y se vuelve a tocar todo el tiempo es el tema de la suplementación, y ver cómo podemos ajustar esa herramienta tecnológica a las diferentes situaciones de nuestro país. En esta ocasión, como le decía, vamos a tener la disertación de Gabriel Aquino. Él es
ingeniero agrónomo recibido en la Universidad de la República de Uruguay. Es asesor para empresas de nutrición animal, asesor de productores ganaderos. Trabaja con Matías, que ahora también va a aparecer, Topolansky, él es médico veterinario, y también es asesor técnico de diferentes planteos productivos en el país vecino, nuestros hermanos de Uruguay. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, estamos aquí para hablar un poco de la gente de Conecar, de Oltec y de la sociedad salteña. Nos dio el privilegio de poder tener una instancia para comentarles un poco lo que son los sistemas de suplementación aquí en Uruguay, y valorar un poco los resultados que se han obtenido acá y por qué no poder hacer alguna especie de paralelismo entre lo que es la zona del NOA y lo que es los sistemas de producción sobre campo natural aquí en Uruguay para, bueno, juntos discutir un poco distintas herramientas y alternativas para mejorar el resultado productivo de los distintos sistemas. La charla, bueno, dimos en llamarla suplementación estratégica, una herramienta para mejorar la productividad. Como le comentaba, el agradecimiento a la gente de Oltec, de Conecar y, bueno, y a la Sociedad Rural Salteña por darnos esta oportunidad de intercambiar experiencias. El contenido de la charla va a ser una pequeña introducción para, bueno, un poco pasar luego a una caracterización de lo que son los sistemas ganaderos aquí en Uruguay y las características que tienen el componente forraje de las mismas y lo que es la producción animal para, de cierta manera, ir trazando ciertas equivalencias con lo que son los sistemas del NOA. Ver un poco los sistemas de suplementación, fundamentalmente cuáles son las estrategias que se utilizan y cuáles son los resultados que se obtienen en las condiciones invernales de nuestro sistema. Ver o entender, por lo menos de parte nuestra, lo que son lo que es el sistema del NOA, para hacer algún tipo de número que nos permita generar alguna valoración de estos sistemas dentro de dentro de lo que es la empresa agropecuaria, para terminar finalmente haciendo algunas puntualizaciones, algunas consideraciones. Para ubicarlos un poco lo que es Uruguay, tenemos un total de 16 millones de hectáreas explotables, de las cuales la gran mayoría de la superficie está ocupada principalmente por la ganadería. Estamos hablando de más de un 80% que se dedica a la ganadería y en algunos casos asociado a la agricultura, pero lo que es ganadería como único rubro es prácticamente el 80% de la superficie, involucrando el 80% también de lo que son los establecimientos agropecuarios del país. Para que vayan teniendo cierta referencia lo que es la composición o las bases forrajeras, como pueden apreciar, los sistemas ganaderos tienen apenas una incorporación de un 12,2% de mejoramientos forrajeros. Uruguay se caracteriza, o el eslogan con el cual se lo caracteriza Uruguay es país natural, y en definitiva hace referencia justamente a esto que vemos acá. Más del 80% de la superficie de Uruguay está destinada a lo que es campo natural. Y sobre es que se desarrollan los sistemas ganaderos. Observen aquí en este cuadro lo que es la composición del tapiz, donde prácticamente el 90% del tapiz es campo natural y luego entran algunos mejoramientos como ser pasturas anuales, polifíticas, pasturas que tienen componentes gramíneas C3, que pueden ser festuca, dactilis, raigrás, y componentes leguminosos, que pueden ser trébol rojo, trébol blanco, lotus corniculatus.
En escasas circunstancias se utiliza alfalfa, dado que las características del suelo no son las más adecuadas para el desarrollo de esta especie forrajera. Y por otra parte, los suelos sobre los cuales se destina la ganadería obviamente no son los más indicados en términos de profundidad, acidez y demás, ya que ese tipo de suelo que se acota a lo que es la zona litoral y sobre todo el litoral sur, está destinada fundamentalmente a lo que es la producción agrícola. Campo natural mejorado hace referencia a campos sobre los cuales se siembra en cobertura alguna especie foránea, como puede ser un Lotus tenuis, un Lotus corniculatus, un trébol, puede ser también una gramínea invernal, como puede ser un raigrás. Y campos fertilizados es sencillamente campos que se lo trata de levantar las restricciones nutricionales del mismo a través de la incorporación de algún componente a base de fósforo, como puede ser una fosforita, y en algunas circunstancias la inclusión de nitrógeno a través de fertilizaciones con urea. Para que tengan una referencia de lo que es la productividad de esos campos naturales, región hace referencia a distintas zonas del Uruguay y el tipo de suelo es los tipos de suelo que se asocian a cada una de estas regiones. Pero para hablar en términos generales, ustedes pueden observar que lo que es la producción anual de pasturas de nuestros campos naturales está en el orden de los 3.000, 3.500 kilos de materia seca por hectárea. Y la variación es muy amplia debido a que, como es de esperar, las condiciones climáticas hacen que un año sea de producciones exuberantes, como en otro año donde de repente se puede instalar algún tipo de sequía, obviamente que las producciones de pasto se ven seriamente afectadas. Esto también responde a lo que son las características de los suelos con poca profundidad, con poca capacidad de retención de agua, suelos que en muchos casos tienen bajos niveles de fertilidad naturalmente, y eso hace justamente a que la variabilidad entre años sea muy amplia, lo que evidentemente hace difícil la posibilidad de presupuestar un sistema solamente a base de lo que es la producción del campo natural. En lo que es la distribución de esa producción de pasto a lo largo del año, bueno, como pueden observar ustedes, el invierno es la época más compleja, donde la productividad, la producción de pasturas es realmente escasa. Estamos hablando de que en términos de kilogramos de materia seca, son producciones que están en el entorno de los 400, 500 kilos de materia seca por hectárea, lo cual evidencia ya un problema de disponibilidad de pastura durante la época invernal. Estas gráficas lo que tratan de representar es justamente en términos de kilos de materia seca cómo es el comportamiento a lo largo de las distintas estaciones, ¿no? Y en todos los casos, en todos los tipos de suelo, si bien hay algunos suelos que tienen un mejor comportamiento invernal por lo que es la composición del tapiz, siempre esa producción es significativamente más baja en relación a las otras. Y esto ha sido documentado por diversos autores en diversas pesquisas que han realizado. Al problema de disponibilidad que acarrea la llegada del invierno, también nos enfrentamos con esta otra situación, y es las características nutricionales de esas pasturas. Y como pueden observar ustedes, también en la época invernal es donde nosotros registramos los menores valores de digestibilidad de la materia seca y los menores valores de proteína cruda de esa pastura. Entonces, tenemos por un lado problema de disponibilidad y por otro lado problema de calidad. Esto lo que hace en definitiva es acentuar el problema del consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque esa pastura invernal, además de ser escasa, el componente de fibra que tiene hace que el consumo se vea realmente restringido. Y de hecho, como pueden observar aquí, bajo una fórmula que la desarrolló Mahana en el 90, donde trata de establecer la capacidad de consumo
a través de lo que es el componente fibra detergente neutra, establece que para una pastura que cuente con 70% de FDN, 120 dividido 70 nos da 1,7. Esto representa la capacidad de consumo de ese animal de la pastura en cuestión. Evidentemente hay una regulación física que hace que el consumo se vea seriamente restringido. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, esto es una curva que trata de representar lo que es el comportamiento en lo que es el peso de los animales en los distintos meses del año. Y como se puede observar, sistemáticamente en los inviernos, esto sería lo que es el comportamiento, en este caso de terneras, al destete, pero se le sigue hasta lo que es la época de entores de esa vaquillona. Pero fíjense en ustedes lo que son las situaciones invernales, donde siempre se detectan pérdidas de peso y pérdidas significativas cuando lo que se hace es simplemente producir a base de campo natural. Lo que también está ampliamente demostrado y registrado es que de forma sistemática los animales que se mantienen sobre campo natural durante la época invernal pierden peso. Esos animales sistemáticamente está reportado por diversos autores, Rizzo, Beretta, Simeone, hay una serie muy amplia de autores que han reportado respuestas muy parecidas y se establece que las pérdidas en invierno están en el orden de los 150 a 200 gramos por animal y por día. Esto quiere decir que un animal puede perder en condiciones extremas hasta un 20% de su peso y bueno, y en ocasiones incluso se llega a lo que son mortandad de animales debido a desnutrición severa. Acá, como pueden observar, son también distintos trabajos sobre distintos tipos de suelo y demás, pero también el 70% de los resultados muestra pérdidas significativas de peso, en algunos casos un empate técnico podríamos decir, y muy escasas las situaciones en las cuales se reportaron ganancias de peso. Estos son todos trabajos publicados que hacen referencia a la misma situación. Entonces, dadas estas situaciones restrictivas en lo que refiere a disponibilidad de pastura y en lo que refiere a calidad de esa pastura durante la época invernal, una de las alternativas que se ha desarrollado ya hace muchísimo tiempo es el de la suplementación. Suplementaciones invernales que lo que tienden es a, por un lado, generar un mayor llenado del animal, es decir, lograr que el animal consuma más kilos de materia seca y por ende eso genere un mayor aporte de nutrientes, energía, proteína y demás. Y por otro lado, con ese mayor aporte de nutrientes, bueno, de cierta manera revertir la situación de pérdida de peso y empatar o preferentemente ganar peso durante la época invernal para llegar a la época de máxima oferta de pastura, como es la primavera, con un animal en buenas condiciones nutricionales, sanitarias, para que pueda expresar genéticamente lo que ese animal es. Entonces, ¿qué es la suplementación? Hay distintas descripciones de lo que es la suplementación, pero en definitiva es adicionar algo que falta, tanto en calidad como en calidad, para que esto, aplicado a lo que es la producción animal, esta producción a base de pasto se mantenga o aumente a través de lo que es o bien carga animal, o sea, kilogramos o unidades ganaderas por hectárea, como en ganancia de peso vivo individual. ¿Ah? Entonces, lo que hacemos somos levantar restricciones en términos de disponibilidad y en términos de nutrientes. ¿Para qué? Para también mejorar la utilización de esa pastura de difícil digestión. Los esquemas de suplementación tienen distintas respuestas en el animal y esto es un poco lo que se reporta aquí. Esto es en verde, la barra verde, lo que significa el consumo de pasturas, y la barra que aparece en rojo es como es la suplementación, ¿va? Entonces, lo que uno esperaría en un sistema como el nuestro, debido a la calidad de la pastura y a lo que nosotros pretendemos suplementar,
ya que las pasturas son escasas y son de calidad regular, nosotros esperaríamos un efecto aditivo, es decir, que el animal consuma lo que puede a través del disponible que tiene, lo que pueda de pastura, y por encima de eso comería lo que es el suplemento. ¿Ah? En otra situación donde tenemos pasturas de muy buena calidad y abundantes, lo que sucede es que el animal deja de consumir algo de pasto para empezar a consumir algo del suplemento. Entonces lo que hace es una mala utilización de la pastura, y eso también lo que hace es repercutir en la eficiencia de conversión de ese animal y sobre todo en el costo de producción de ese kilo de materia seca. Esto es lo que generalmente sucede también, el aditivo sustitutivo, disculpen, es donde se deja de comer parte del pasto para comer algo más de ración. Esto generalmente se da por características propias del suplemento que se le va a generar. Muchas veces el suplemento es de mayor palatabilidad que la pastura, lo que hace que el animal prefiera consumir ese suplemento y luego se llene con la pastura. En otro caso es el aditivo con estímulo. Esto es cuando tenemos una muy buena disponibilidad de una pastura que de repente es de baja calidad, y lo que hacemos con el suplemento, además de hacer que ese animal consuma más, es estimular el aprovechamiento de la pastura, la digestión, aumentar la tasa de pasaje de la misma y por lo tanto lograr que el animal pueda incluso comer un poco más de pastura que normalmente comería, al favorecer la digestión de la misma y aumentar la tasa de pasaje. Y por último, el sustitutivo con depresión, que esto se da en condiciones de pasturas de muy buena calidad, pero donde el animal prefiere el suplemento a la pastura. Pero bueno, ¿cuál es la intención de suplementar? Una empresa, uno de los componentes que hacen al resultado, a la rentabilidad de la empresa, es el ingreso bruto, ¿ah? El ingreso bruto de capital. Ese ingreso bruto tiene dos componentes. Uno, que es el valor del producto que nosotros vendemos, es decir, los dólares por kilo de ternero, de novillo, de vaca, lo que sea que nosotros vendemos. Y el otro es la producción que nosotros logramos, es decir, los kilos de ese producto que nosotros podemos obtener por hectárea. En referencia al valor del producto, bueno, difícilmente nosotros tengamos la capacidad de influir en eso, más allá de poder elegir a través de qué consignatario, a través de qué vía yo comercializo mi producción. Pero, de cierta manera, lo que nosotros no podemos es definir el precio del mismo. El otro componente, que es la producción, o sea, los kilos de producto que yo saco por hectárea, ese sí yo tengo forma de influir. Ese componente se puede desgregar en dos más. Uno que es la producción individual, es decir, los kilogramos o los gramos por animal y por día, y por otro día el componente carga animal, o sea, los animales por hectárea que yo puedo poner en mi sistema. Son dos de las vías por las cuales nosotros podemos generar una mejora en el ingreso bruto, y que una de las herramientas sobre las cuales podemos trabajar para mejorar este componente es justamente la suplementación. Antes de seguir, debemos hacer algunas definiciones para poder establecer para poder dejar los criterios establecidos de antemano. Nosotros aquí en Uruguay trabajamos mucho con lo que es el precio implícito o el valor del kilo producido. Esto en definitiva lo que es el margen que se genera entre lo que es la compra y la venta por kilo producido. ¿Tá? En definitiva, para poner un ejemplo concreto, yo compro un ternero de 180 kilos a un valor de $1.81, lo que me da que el valor de esa cabeza es de $326. A la venta yo voy a sacar ese animal, mi objetivo es sacar ese animal a 450 kilos, me van a pagar $1.54, por lo tanto esa cabeza me va a valer al final de mi periodo $693. ¿Ah?
Entonces, la diferencia entre el valor de venta del animal y el valor de compra, dividido los kilos que yo le metí al animal en mi periodo, es decir, de esos 180 a los 450 kilos, esa relación a mí lo que me establece es el precio implícito, es el valor que yo le pude agregar a mi animal. En este caso, $1,36 es el valor implícito de mis kilos producidos en mis condiciones. Esto, en definitiva, lo que me va a marcar es la oportunidad de negocio, me va a indicar también hasta dónde yo puedo generar una suplementación y qué tipo de suplementación, de manera de mantener un sistema que sea rentable. Efectos de la suplementación. Bueno, aquí en definitiva lo que vamos a repasar son algunas respuestas que se van reportando mediante distintos investigadores y que son coincidentes con lo que pasa en la realidad. Los sistemas de suplementación acá en Uruguay son fundamentalmente dos. Uno que es en suplementación diaria y otro que es en suplementación bajo sistemas de autoconsumo regulado por SAL. Los sistemas de suplementación diaria lo que requieren son, bueno, condiciones obviamente de comedero apropiada y buena disponibilidad de comederos por animal. Estamos hablando de una disponibilidad de 30 centímetros de comedero por animal, en lo que es la asignación, como forma de que los mismos puedan acceder sin ningún tipo de problema al suplemento. Esto es fundamental debido a que la suplementación se hace una vez al día y por lo tanto es de gran relevancia que todos los animales puedan acceder al comedero al mismo tiempo. Lo que nosotros hablamos acá de que todos los animales se formen y tengan acceso al comedero, evitando así de que hayan problemas de competencia y por lo tanto algunos animales coman y otros no coman, lo que genera una distribución brutal en lo que es el desempeño de los animales. Por otra parte tenemos lo que son los sistemas de autoconsumo, son sistemas que realmente facilitan mucho el labor, las horas hombre, son sistemas que son también muy eficientes. Acá la disponibilidad de comedero, hablamos de 6 centímetros por animal y por día de asignación de espacio. Acá lo que hace en definitiva, al estar el comedero disponible todo el día, hay una rotación de animales dentro del comedero, por lo tanto, va a haber animales que van a estar pastoreando por un momento, mientras otros están en el comedero y otros de repente están en los bebederos tomando agua. Pero con una asignación de 6 centímetros por animal de frente de comedero es suficiente para manejar estos sistemas. Este sistema sí hay que ser muy criterioso al momento de implementarlo, debido a que cosas fundamentales a tener en cuenta es, bueno, la ubicación del comedero en relación a la fuente de agua. Como son sistemas que se regulan por cloruro de sodio, lo ideal es que la fuente de agua no esté tan cerca del comedero para evitar que el animal vaya de un lado a otro. Porque el animal come la ración, se satura con sal, pero luego va al bebedero, toma agua, diluye de cierta manera esa saturación y vuelve a comer. Entonces difícilmente logremos un consumo al orden del 1% del peso vivo como nosotros pretendemos. Otro aspecto fundamental, bueno, también son las características del agua. Muchas veces hay aguas que tienen un componente muy fuerte de sodio, lo que hace que en definitiva no se logren los consumos que uno desea, producto de que ya el agua contiene componentes que aportan para lo que es el control del consumo de ese concentrado. Entonces, también sería conveniente tener cierto análisis de agua para ver, en definitiva, qué nivel de cloruro de sodio deberíamos agregarle a la mezcla para lograr el objetivo deseado. Estos sistemas de suplementación no son del todo exactos, pero sí son muy prácticos. Generalmente los animales tienden a comer un poco más de lo que uno pretendería. Generalmente los consumos se ubican en el orden del 1,2% del peso vivo.
Pero son sistemas que por otra parte facilitan mucho lo que es la disponibilidad, el tener que disponer de maquinarias para repartir el alimento. Son comederos que se rellenan cada 4, 5, 6 días o más. Eso va en función de la capacidad del comedero y del número de animales. Entonces facilita muchísimo lo que es la logística. En lo que hace a resultados, acá no pretendo que se detenga demasiado, es simplemente comentarles lo que se ha reportado del efecto de la suplementación en distintos sistemas. Es una mejora significativa en términos de ganancia de peso. Acá tenemos suplementaciones que van al 0,8, al 1,1 y al 1,6%, y en todos los casos las respuestas fueron significativamente superiores a lo que era el sistema solamente a base de campo natural. Estamos hablando de que ese sistema generaba pérdidas de 100 gramos, en tanto que los otros generaban ganancias de 390, 460 y hasta medio kilo por animal y por día. En términos de eficiencia de conversión de ese suplemento, hablamos de que esa eficiencia se ubica en el orden del 3 al 4%, del 3 al 4 en términos de eficiencia de conversión, o sea, los kilos de suplemento para producir 1 kilo extra de carne. Son eficiencias realmente muy interesantes y lo mismo se reporta en otros autores. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un campo natural donde la suplementación se hace a base de sorgo grano húmedo, animales sobre campo natural. De nuevo, se reportan pérdidas de peso, en tanto que la suplementación genera ganancias muy por encima de lo que es el solo campo natural. Y cuando a esa suplementación, que en el primer caso es energética, a base de grano, se la corrige con proteína, se expresan todavía mejores ganancias y por lo tanto mejores eficiencias de conversión del alimento. Estas son más respuestas a distintos niveles de suplementación. De nuevo lo mismo, pérdidas en orden del 100 a 200 gramos por animal y por día, mientras que con la suplementación se logran revertir la tendencia esa de pérdida y se pasa a generar ganancias significativas. Entonces, lo que sí queda claro es que estos sistemas lo que hacen es pasar de una situación de pérdida de ganancia, en torno de los 200 gramos animal día, a una ganancia de peso de 200 gramos. Es decir, que hay 400 gramos de diferencia entre no suplementar y suplementar. Y esa respuesta, cuando uno suplementa en el orden del 1% del peso vivo, genera una eficiencia de conversión de ese suplemento del orden del 3 a 4,1. O sea, cada 3, 4 kilos de suplemento yo puedo producir 1 kilo más de carne que si no tuviese este sistema de suplementación. Esta respuesta en términos de eficiencia es fundamentalmente sobre campo natural. La eficiencia cuando nosotros ofrecemos una pastura de mayor calidad, como bien puede ser una pradera, una avena, un ryegrass, las eficiencias van empeorando porque en definitiva la calidad del componente voluminoso, del componente forraje es mucho mayor y las eficiencias en esos sistemas sobre pasturas mejoradas, sobre pasturas sembradas, las eficiencias de suplemento en realidad ya pasan a valores de 7 a 1, lo cual tampoco es malo. Y en esos casos la suplementación apunta a otro tipo de estrategia. Para pasar un poco esto a números, quiero compartir con ustedes esta planilla Excel que hicimos con el doctor Matías Topolansky, donde se plantea la situación con suplemento y sin suplemento. Esto es lo que sería una situación en condiciones naturales, sin la introducción de un sistema de suplementación, donde los animales ingresan con pesos de 180 kilos, pero se generan pérdidas de 200 gramos por animal y por día, lo que al cabo de 100 días significan que esos animales que entraron con 180 kilos van a salir con un peso final de 160 kilos. Eso a una carga de 1,2 animales por hectárea va a significar una pérdida de 23,5 kilos de carne por hectárea a la salida del invierno. Eso realmente es mucho dinero. El consumo en materia seca está condicionado por las características de la pastura y hace que ese animal pueda consumir hasta un 2% del peso vivo
de campo natural. ¿Mm? Y cuando lo llevamos a números, manejando un precio implícito de ese animal de $1,06, se reportan pérdidas en el sistema del orden de los $38 por hectárea por perder esos 24 kilos de animal al no poder sostener y por el contrario perder kilos de carne, ¿no? Si pasamos a un esquema donde sí tenemos interferencia de la suplementación, donde nosotros sí aportamos un complemento a lo que es la pastura, en ese caso nosotros pasamos de generar pérdidas del orden de los 200 gramos a generar ganancias de 350 gramos. Es decir que tenemos una diferencia de 550 gramos por animal y por día. Y eso en definitiva lo que hace es revertir. Y en lugar de perder esos 24 kilos, nosotros pasamos a ganar 35 kilos en la hectárea, producto de que vamos a tener animales que van a estar ganando de forma significativa durante el periodo invernal. La suplementación establecida es el orden del 1%, quiere decir que cada animal de un peso promedio para el periodo de casi 200 kilos va a estar consumiendo prácticamente 2 kilos de suplemento en promedio para el periodo de 100 días que nosotros establecimos. Ese suplemento en nuestras condiciones lo podemos adquirir de repente a un valor de $250 la tonelada, lo que en definitiva nos va a generar un costo por hectárea de suplemento de $50. ¿Ah? Y lo que hacemos en definitiva es pasar de perder $38 por hectárea a pasar a ganar $7 de margen bruto por hectárea. Quizás esto no parezca significativo, este valor no parezca significativo, pero cuando lo comparamos con entre esto y perder casi $40 por hectárea, evidentemente la diferencia numérica es muy grande y la respuesta, sobre todo lo que es las condiciones de nuestros campos, también es realmente impactante esa diferencia. Por lo tanto, en nuestras condiciones, la suplementación es algo que no se cuestiona demasiado. La respuesta existe y la respuesta tiene un efecto positivo, tanto en lo que es la productividad en kilos de carne por hectárea, como lo que es el retorno económico de ese sistema. En el NOA, por lo que pudimos recoger de la información que nos aportaron el amigo Matías Medina, y Fernando también estuvo dándonos una mano en conocer un poco más sobre esto, tenemos como base forrajera el Gatton Panic, y sobre todo lo que es el diferido del Gatton Panic para sustentar las producciones invernales. Estamos hablando de una pastura que tiene un alto nivel de fibra, estamos hablando de 70% de FDN, una digestibilidad muy baja, del orden de, o sea, si el animal come 100 kilos, va a echar por materia, por bosta, 57 kilos, es decir que realmente el volumen es amplio, es grande, pero la posibilidad de utilizar eso es baja. La proteína también es baja y eso atenta obviamente contra la digestibilidad. Tomando como referencia la ecuación que habíamos planteado a comienzos de la charla, dadas las características del Gatton Panic, esos animales tendrían la capacidad de comer el 1,7% del peso vivo. Es decir que en un novillito de 250 kilos, estamos hablando que podría llegar a consumir hasta 4,25 kilos de materia seca por hectárea. Por animal. Esto realmente es un consumo muy bajo que obviamente, dadas las características del alimento, no llegarían a cubrir los requerimientos para poder lograr una producción que uno entienda aceptable. En este caso, y volviendo a lo que es la respuesta sobre la suplementación, nosotros lo que esperaríamos es que con la inclusión de un suplemento energético proteico podamos ubicarnos en esta barra. Un efecto aditivo con estímulo. Aditivo porque en definitiva buscamos que el animal pueda consumir más kilos de materia seca por día y a su vez que esos kilos extras que nosotros le aportamos con
el suplemento mejoren el aprovechamiento de la pastura y por lo tanto haya un estímulo a generar un mayor consumo de pastura. Siendo un poco atrevido y tratando de hacer un análisis económico en función de la información que nos brindaron, tenemos la situación del NOA, donde, tomando como referencia un peso inicial de 250 gramos y asumiendo de que en esas condiciones los animales pudiesen llegar a ganar 300 gramos sin suplementación, para un periodo de 120 días, estamos hablando de que, 120 días de suplementación, con una disponibilidad de 3.000 kilos de Gatton Panic, permite una carga de 5,5 animales por hectárea. Esa carga, con el desempeño productivo de 300 gramos de ganancia, nos arrojaría un resultado para ese periodo de 120 días de prácticamente 200 kilos de carne por hectárea producido durante el periodo invernal. A un precio implícito de $1.36 nos da un ingreso bruto de 269 dólares por hectárea. ¿Tá? En definitiva, el margen bruto para este caso, disculpen, acá yo cometí un error, te debería haber dicho que en este caso de 300 gramos de ganancia estamos hablando de una suplementación del orden del 0,12% del peso vivo, estamos hablando de una suplementación proteica para justamente mejorar lo que es el aprovechamiento de este Gatton Panic. Esa suplementación genera esta respuesta productiva individual y en la hectárea son esos 200 kilos que llevado al valor del novillo del precio implícito nos genera un ingreso bruto de 268 dólares, que cuando nosotros le restamos el costo del suplemento de 138 dólares, nos genera obviamente que un margen muy interesante de 131 dólares por hectárea. Ahora bien, la intención de esta instancia era también, bueno, estos resultados evidentemente son muy, muy interesantes. Realmente la respuesta animal es muy, muy buena. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ejercemos más presión sobre el animal y le pedimos un poco más? Y ese poco más lo hacemos justamente haciendo quizás una suplementación más fuerte. Y acá lo que nosotros apostamos es decir, bueno, bajo un sistema de autoconsumo, ¿qué posibilidades hay de meter en lugar de esos 300 gramos de suplemento, poder meter 3 kilos de suplemento, 3,5 kilos, lo que significaría una suplementación del orden del 1,2% del peso vivo? ¿Eso para qué? Bueno, el nivel de proteína y de energía que aportamos a través de esta suplementación en combinación del consumo de pasto, bueno, llevar a el desempeño individual de los animales a generar ganancias de 850 gramos por animal y por día. Eso significaría pasar de producir 200 kilos de carne por hectárea a producir más del doble. Lo que implicaría un ingreso bruto del orden de los 600 dólares versus los 270 dólares que nos daba el sistema anterior. Evidentemente, la disponibilidad de suplemento debe ser mayor y pasamos de dar 200 kilos a dar 1.900 kilos por hectárea, ¿tá? Con un costo del suplemento de 300 dólares por hectárea. Pero fíjense en ustedes, aún con este nivel de suplemento, el suplemento obviamente que es más barato porque se diluye con componentes energéticos y proteicos, el margen bruto que se genera después del suplemento, o sea, restándole el costo del suplemento, es de 300 dólares por hectárea. Pasamos de 130 a 300 dólares por hectárea. Es un desafío realmente interesante y yo creo que amerita, dado los números, la posibilidad, al menos, bueno, desafiar un poco los sistemas y decir, bueno, ¿por qué no hacer una prueba? Decir, bueno, desafiemos un poco más los animales y hagámoslo producir un poco más por hectárea y ver en definitiva si bajo esa suplementación más fuerte se pueden lograr respuestas más positivas en términos de ganancia de peso y lo que a nosotros más nos importa en términos de margen económico, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando,
hablemos de algunas consideraciones finales. Lo que está clarísimo es que la respuesta a la suplementación está influenciada por la categoría animal. No es lo mismo suplementar un ternero que una vaca invernada. El ternero, por la forma en la cual va depositando tejido, es mucho más eficiente en lo que es la utilización del suplemento. Se genera más ganancia porque va a depositar músculo en lugar de grasa. La cantidad y calidad de forraje. La respuesta a la suplementación va a ser mayor cuanto peor sea la base forrajera que nosotros le estemos dando. Por eso, como nosotros decimos, en campo natural, la eficiencia de conversión del suplemento está en el orden de 3 a 4 kilos por kilo de carne producida, en tanto que en un sistema a base de pasturas de calidad, como puede ser praderas polifíticas, o bien verdeos invernales como avena o ryegrass, la eficiencia de conversión del suplemento son de 7 a 1. Es decir, necesito 7 kilos de suplemento para producir 1 kilo de carne, producto de que la base forrajera es de mayor calidad y ya de por sí genera buenas respuestas en el animal. Y obviamente el tipo de suplemento. Como vimos en algunos de los trabajos que les presenté, una suplementación a base de grano, en ese caso era sorgo grano húmedo, genera una respuesta positiva en términos de ganancia de peso, pero cuando ese grano lo complementamos con una fuente de proteína, como bien puede ser proteína vegetal, y acá se utiliza muchísimo el nitrógeno no proteico de liberación controlada, como es el Optigen, esas respuestas todavía se ven más incrementadas. Queda claro en los números que la suplementación invernal genera una respuesta muy positiva, tanto en lo que es los kilos de carne producido como lo que es el resultado económico del sistema. En nuestras condiciones, la suplementación nos permite sostener altas cargas durante el invierno, que no lo podríamos hacer solamente a base de pasto, y a su vez poder salir a la primavera con animales muy bien en términos nutricionales y sanitarios, lo que nos permite capitalizar de mejor forma lo que es la producción de pastura durante el periodo invernal, perdón, el periodo de primavera. Por todo esto, nosotros entendemos que el sistema de suplementación es un componente fundamental dentro de lo que es el establecimiento ganadero. Es un componente, es una herramienta que permite flexibilizar mucho el sistema, que permite sostener altos niveles de carga en épocas complejas y con buenas ganancias de peso, lo que al resultado de la empresa evidentemente genera una respuesta positiva. Por otro lado, nos permite sostener altas cargas en determinados puntos del campo, pudiendo liberar área para otras categorías, quizás menos demandantes en términos de requerimientos de mantenimiento y demás, y de esa manera poder hacer un uso más eficiente de nuestro campo. Yo quiero agradecerles mucho esta instancia. Quedamos totalmente disponibles para cualquier consulta, duda que pueda haberse generado y que pueda estar en nosotros el evacuarla. Ahí tienen las direcciones de correo electrónicos, tanto del doctor Matías Topolanqui, que hoy no me pudo acompañar, como la mía. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias y estamos atentos para cualquier consulta que les pueda surgir. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar. Nutrición animal.